Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el momento en el que usted esté viendo este video. Mi nombre es Omar Alejandro Rojano Castillo, de la Ingeniería en Tecnologías Computacionales, de la materia Exploración de Aplicaciones y Tendencias en Tecnologías Computacionales, de la profesora Valeria Valero Cárdenas. Este es mi proyecto integrador. Mi número de matrícula es CTM 000953 y soy de la Ciudad de México. Bueno, para dar respuesta a este proyecto integrador se me solicita contestar una serie de preguntas, las cuales, como número uno, es cuál es la finalidad de Google Drive, cuáles son las características indispensables en las interfaces, qué es una interfaz de usuario, cuáles son los componentes de la interfaz de usuario, qué son las TIC, cuáles son las funciones de sus aplicaciones en los dispositivos PAL, qué es la entrada de datos, en qué consiste el manejo de archivos, qué es un proceso y cuáles son las funcionalidades de RAPI. Y bueno, pues para dar respuesta a este proyecto integrador, voy a contestar cada una de las preguntas que se me solicita y comenzaré por la pregunta número uno: ¿cuál es la finalidad de Google Drive? Y bueno, pues como bien sabemos, Google Drive permite almacenar o crear, modificar, compartir documentos o archivos. Y bueno, pues todo se encuentra almacenado en esa plataforma, en un mismo lugar, que es la nube. Y bueno, pues tendremos acceso a esos archivos, a esos documentos vía web, desde un teléfono móvil, desde un equipo de cómputo, desde cualquier dispositivo o hardware que tenga una conexión a Internet. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las características indispensables en las interfaces? Eh, bueno, creo yo que la interfaz de un usuario es un medio visual y bueno, pues combina una serie de controles y elementos que nos permiten o le permiten a ese usuario comunicarse o interactuar con un dispositivo electrónico. La siguiente pregunta: ¿qué es una interfaz de usuario? Bueno, pues la interfaz de usuario o UI, que es la User Interface, es un concepto, bueno, pues que básicamente abarca la arquitectura jerárquica de la información, patrones, diferentes elementos visuales que nos permiten interactuar de manera eficaz con los sistemas operativos. La siguiente pregunta: ¿cuáles son los componentes de la interfaz de usuario? Bueno, pues creo yo que los componentes básicos o medulares de una interfaz de usuario es el banner superior, barra de menús, tablas, filtros, símbolos. La siguiente pregunta: ¿qué son las TIC? Bueno, pues las TIC, que es la tecnología de la información y la comunicación, son soluciones que son innovadoras, si es que se pudiera decir así, que van cambiando la forma de ejecutar las tareas y la manera de llevar a cabo los procesos, los cuales podemos medir los resultados en el ámbito empresarial. ¿Cuáles son las funciones de sus aplicaciones en los dispositivos Palm? Bueno, pues a mí sí me tocó utilizar dispositivos Palm, que eran en su momento increíbles. Y bueno, pues como aplicaciones principales, la libreta de direcciones, tenían, bueno, en la libreta de direcciones almacenábamos información personal, tenían la calculadora, calendario, un control de gastos, una libretita de notas, una parte de un apartado como de lista de tareas. Y bueno, pues son, yo creo que las aplicaciones con mayor funcionalidad en los dispositivos PAL. ¿Qué es la entrada de datos? Bueno, pues la entrada de datos es el proceso de transcribir la información a un medio electrónico, como una computadora, como un otro dispositivo electrónico. Se puede realizar de manera manual o automática. Eh, si nosotros vamos a hacer una transmisión de datos, una migración, se puede dejar eh, ese proceso de manera automática, ya que pues sabemos que puede ser muy pesada esa transmisión de información, entonces lo podemos dejar de manera automática. ¿En qué consiste el manejo de los archivos? La gestión de archivos es el proceso por el cual se organiza
y clasifica la información. La información empresarial, y bueno, ya sea en forma de documentos o de datos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una secuencia de tareas que se realizan de manera concatenada, de forma continua o seguida, una detrás de la otra para alcanzar un objetivo. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las funcionalidades de Rappi? Bueno, pues Rappi es una plataforma que nos permite solicitar, pedir cualquier producto. Bueno, en este caso Rappi es como más de alimentos y medicinas, pero este tipo de aplicaciones nos permite hacer la solicitud de productos en línea para recibirlos en minutos y bueno, sin salir de casa, y todo hace un ahorro de tiempo y de tiempo en el traslado. Y bueno, pues sí, en estos tiempos es de mucha utilidad. Y bueno, pues tienen una aplicación, tienen ese sistema, lo tienen vía web, o y ahorita ya muchas empresas están desarrollando sus propias aplicaciones para tenerlas instaladas en los dispositivos, y aún así sea más sencillo hacer esa solicitud de productos. Pues muchísimas gracias, profesora. Excelente fin de semana. Hasta luego.